Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pero muy buenos días. Vamos a tener un programa de lujo y ya van a ver. Excelentes profesionales. Una mesa redonda magnífica. Les comento, bueno, soy Ana María y los invito a que compartamos los 60 minutos que tenemos en salud y espero que con salud. Con salud, la salud también depende de nosotros. Tenemos que tratar de tener el cuerpo y la mente sana, porque ambos interactúan, ¿no es cierto? Y otra cosa, nuestro cuerpo habla. Tratemos de prestarle atención y hacer que el médico le preste atención a nuestros dolores. No todos los dolores son psicosomáticos. Pensemos, antes era todo físico, ahora es todo psicosomático. Después va a venir la era que se van a complementar, porque somos cuerpo, mente y alma. Entonces, tratemos de mantenernos en nuestro eje. Yo lo que les pido es muy difícil, porque a mí también, ¿no es cierto?, humano soy, me cuesta bastante mantenerme en mi eje con todo lo que pasa a nuestro alrededor, a nivel nacional y a nivel mundial. Bien, dicho esto, les comento por qué vamos a tener un programa de lujo. Como siempre estamos con el doctor Mariano Favaloro, que es cirujano cardiovascular. Él va a hablar de diabetes. Mariano, perdón, ¿qué tipo de diabetes vas a hablar? La diabetes tipo 2. Tipo 2, perfecto. La del adulto. La del adulto, muy bien. También nos visita Miguel Sassano, que es psicomotricista, director de la licenciatura en psicomotricidad de la Universidad de Morón. ¿Saben qué? En 29 años es la primera vez que tenemos un psicomotricista, así que le voy a preguntar de todo. También estamos con el doctor Sebastián Moyano, especialista en clínica médica y reumatológica del Hospital Italiano. Con él vamos a hablar de un tema muy candente: fibromialgia sí, fibromialgia no, fibromialgia mental, fibromialgia física, por qué no se aprueba como enfermedad, se puede confundir con otra. Bueno, se va a dar a la luz. Y por último estamos con una gran amiga, la doctora Ana Israel. Ella es especialista en medicina interna, expresidente de la Sociedad Médica Interna de Buenos Aires. ¿Te estoy presentando bien? Sociedad de Medicina Interna. De Medicina Interna. ¿Viste? Algo ya sabía que ahí faltaba. Muy bien. Esta es esto estamos en vivo, ¿no es cierto? Entonces todo está permitido. Y lo que trato siempre, como ustedes saben, es de desalmidonar la medicina y poder llegar a doña Teresa, que es la que realmente se encarga de no solo de la alimentación del hogar, de la mantención, hoy en día de todo se trata la mujer, sino también de escuchar, ¿no es cierto?, estos programas de interés para aprender más y divulgar. Muy buenos días, doctor Mariano Favaloro. Buenos días, Ana María. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Empezamos a hablar del tema. Me parece que derechito vamos a él. Diabetes tipo 2,
o diabetes del adulto, porque hay una diabetes que se llama tipo 1, y ahora se habla de hasta 4 diabetes de acuerdo a las estratificaciones por los cambios metabólicos que hay. Pero no compliquemos las cosas, eso es un nuevo desarrollo que quieren hacer, veremos. La diabetes tipo 2 es la más común, es la del adulto, y es una enfermedad metabólica crónica. Significa que el páncreas no alcanza a producir la suficiente insulina en general para mantener un nivel de glucosa en sangre normal. Y esa alteración del nivel de glucosa en sangre anormalmente elevado produce daños metabólicos, sobre todo en el árbol cardiovascular, y generalizado también, porque ataca el sistema nervioso periférico, a la piel, y al riñón y a la vista. Todo en realidad está basado en las alteraciones microvasculares también que produce. O sea, no solo altera la circulación macro, produciendo placas groseras en todo el árbol coronario, aorta, que es la arteria principal del organismo, sino que también altera la microcirculación. Y estos pacientes tienen, por ejemplo, úlceras isquémicas localizadas en los miembros inferiores. ¿Qué significa? Que se le necrosa la piel por mínimos contactos, porque no tiene buena circulación, y entonces aparece falta de sustancia, eso es la úlcera, destrucción de las capas superficiales de la piel, y entonces tenemos un problema serio porque son muy difíciles de curar, porque son el efecto de una evolución crónica y prolongada de esta enfermedad metabólica. No se cura, sino que se trata y se controla. Vamos a hacer acá un paréntesis y digamos que yo generalmente quiero hablar de diabetes porque el problema es sociocultural y mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que los cambios en la vida, la tecnología, el cada vez hacer menos esfuerzo, la alimentación con productos elaborados industrialmente y ricos en grasa, sal y azúcar, hacen que la gente no tenga un peso corporal normal, no cumple con la escala del índice de masa corporal, la relación entre la altura y el peso, y eso sobrepeso u obesidad es una de las principales causales del agotamiento de la función del páncreas en el adulto, y entonces produce la diabetes. Es decir, está íntimamente relacionada en general a lo que se llama el síndrome metabólico, que es la obesidad con todas sus consecuencias. Hipertensión, por ejemplo. O sea, la hipertensión y la diabetes son de las consecuencias del síndrome metabólico, las dos enfermedades con más incidencia y prevalencia en la enfermedad cardiovascular. Dicho esto, en el mundo se calcula, por ejemplo, acá en la Argentina tenemos aproximadamente el 10% de la población que es diabética. Se calcula que para el 2000... ¿Es mucho eso? Y es mucho, porque genera un gasto en salud muy grande. Y como decía medio brutalmente, pero el otro día un profesor de medicina, que lo escuché inclusive por la televisión, estaba hablando, dice, y la tratamos tan bien que la gente no se muere, y la gente produce más gasto. Ese es el problema, viven muchos años y gastan más. Pero lo dijo el profesor de medicina, no lo digo yo. ¿Y qué edad tiene? ¿El profesor? Sí. Tiene Más o 70 menos. y pico, 80 casi. Y bueno, se podía morir entonces para no causar tanto gasto. Pero él no sé si tiene diabetes. Él hablaba de los pacientes diabéticos, por ejemplo. Y pero a esa edad se tiene de todo. Y sí. Es algo cómico, ¿no? Pero bueno, con todo mi respeto estoy Humor hablando, ¿no? Es humor negro, pero Claro. tiene relación con la pandemia. Es una Claro. pandemia mundial. Perfecto. Entonces, se calcula que entre el 2030 y el 2050, el 20 al 30% de la población mundial va a tener diabetes por todos estos factores. Lo que eso solo per se va a ocasionar un gasto en salud inmanejable para el globo terráqueo. Porque siempre se desarrollan nuevas cosas. Por ejemplo, ahora te digo menciono una sola cosa. Se han puesto tiritas que vos te la ponés sobre la piel y te da instantáneamente y continuamente la glucemia. Entonces vos la podés corregir la glucemia en base a eso, o hay aparatos que pueden censar la información que da la tirita esta, que se le agrega un chip electrónico, y te van inyectando insulina para
La bomba. regularizar, claro, una bomba implantable para regularizar la glucemia. Ahora eso tiene un costo muy elevado. Ese es el problema. ¿Y hasta dónde va a llegar el gasto? Es pero una yo realidad, no- es una realidad que Mira lo que te quiero yo decir. es una yo. realidad incontrastable. Claro. Brutal, pero incontrastable. Estamos hablando de vida o muerte. Estamos hablando de seres humanos. Yo sé que vos sos un ser humano extraordinario y no te Sí. estoy adulando porque No. lo conocemos, pero Pero yo espera sé que a dónde termine vas. mi pensamiento, porque por más que vos sepas dónde yo voy, la gente no va a saberlo. Entonces deja expresar. ¿Qué quiere decir? Que porque va a haber un gasto extraordinario en salud, a la gente no hay que tratarle y que se muera, por un lado. Por otro lado, todo, por eso te lo estoy explicando, por eso te lo estoy diciendo. La porque- gente no ve mis ademanes. Sí, porque te están viendo, ¿sabes qué? Algunos. Te está viendo María de Córdoba, que no se pierde uno. internet sí te ve. Mariela Mariela de Mar del Plata, a quien le mando un beso grande. Marisa, bueno, un montón. Bien, entonces, sigamos para la gente que nos está escuchando. Igualmente este programa se sube a YouTube y se Lo ve ves. porque tenemos 3 cámaras. Ana Que María, tú no me dejas completar. No, Este programa que sí. hace el paladín de la prevención. Entonces yo menciono todo esto porque quiere decir que tenemos que prevenirlo. Sí, señor. El problema no es tratarlo, Bueno, es como, es como todas las enfermedades. pero si he No es dicho- mejorar solo el Pero tratamiento. Si no déjame la terminar prevenimos, el estamos pensamiento, te mal. lo pido por favor, déjame terminar el pensamiento. Sabemos muy bien, porque lo hablamos hace 18 años que sos columnista del programa y nos conocemos con la mirada. Sabemos perfectamente bien que un obeso, decimos, ¿cómo llega a ser obeso? ¿No tiene familia? No se puede hacer nada, ¿no? Porque lamentablemente Siempre se puede hacer. no. ¿Cómo lo Siempre se puede prevenís hacer. la obesidad a una persona que come desmesuradamente? Déjame terminar el pensamiento. Cuesta horrores. ¿Cómo prevenís la diabetes si hay algo propenso en la familia y llegás a la diabetes? Entonces, vamos a decir, tenemos diabetes, tenemos obesidad. Por tal o cual motivo la tenemos en forma desmesurada a nivel mundial y no se va a saber qué hacer en los próximos años. Yo digo que la naturaleza está siempre tan equilibrada que siempre mandan una epidemia o una pandemia y se equilibra, porque es así el mundo, ¿está? Entonces tomemos la realidad ¿Una pandemia para los diabéticos? para todo el mundo, me refiero, ¿está? Hubo fiebre amarilla, hubo esto. Se dice que eso está mandado, ¿no? Como para que nunca el mundo rebalse. Y el mundo siempre tuvo enfermedades Bueno. y nunca rebalsó. Entonces, tenemos que prevenir, ya lo sabemos, pero tampoco podemos decir lo que dijo ese profesor, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con tantos diabéticos? Y bueno, algo va a haber que hacer. Nada más, digo yo. Prevenirlo. Hacer que la gente cambie sus hábitos alimenticios Sí. y cambie su ingesta calórica. Una vez que tiene la Se puede hacer enfermedad, eso. pero la Hay enfermedad no se maneras. puede Lo prevenir, que pasa es que tiene que ser, es hereditaria. tienen que ser políticas de Estado. Bueno, mandamos al Estado. No, y claro, y si no obligás a la gente a hacer eso. En Inglaterra, ¿cómo bajaron drásticamente los fumadores y todas las consecuencias del tabaco? Persiguiendo al Dije, fumador. ¿Y a quién va a perseguir? ¿Al que está comiendo lo que no le corresponde o al que está propenso? Porque yo puedo comer azúcar todo el día y no voy a ser nunca diabética. Multás gravemente a las empresas que producen alimentos adictivos. Ya está. La empresa va a ganar ¿Vos mucho sabés menos lo que plata. significa eso? Bueno, ya lo dijiste Y vos. sí, claro. Parece difícil. Pero es Pero hay que hacerlo. la gente un poco más sana o el colapso de ¿Vos la crees que se va a economía hacer? del país. ¿Vos Sí, crees que se va a hacer? algún momento van a estar Ah, obligados bueno, a hacerlo. está bien. En Inglaterra completo dijeron, los fumadores que tienen enfermedades derivadas del hábito tabáquico no tienen cobertura social. El primer mundo fue. El primer mundo. Nosotros somos el tercero. Y dejaron de fumar porque Perfecto. dijeron, nos morimos y no tenemos tratamiento. Acá bajó, Listo. por suerte, Y con es la así, ley de la gente Ginés. entiende, aunque más no Sí. sea, con el bolsillo. Bien, no hay nada imposible. Mariano, me quedaría horas charlando con vos, Es brutal, pero es así. realmente nuestro programa nuestro bloquecito llegó a su fin. Muy bien. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público.
Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Bueno, acá continuamos con Hablemos de Salud y bueno, siempre con el doctor Mariano Favaloro hacemos esa especie de ping-pong, ¿no es cierto? Que no lo hacemos con el resto de los profesionales. No se asusten. Podés hacerlo. Podés hacerlo. Bueno, yo sé que estoy entre no amigos. No vamos a contestar como el doctor, pero podés hacerlo. Estamos con Matilde Israel, una gran amiga de muchos años, excelente profesional. Iba a hablar acerca de qué es el dolor y cómo se manifiesta, ¿no es cierto?, el dolor. Voy a ser un poco simple en esto. Bueno, muchas gracias como siempre, por invitarme al programa. La agradecida siempre soy yo. Y muy honorable por los que me acompañan hoy. Para que se entienda, el dolor es algo difícil de interpretar. Es muy subjetivo. Unos por un gran dolor se quejan poco y otros por un poco dolor se quejan mucho. Pero lo importante es que el dolor es como una cascada. Cuando hay una contingencia, según la subjetividad de la persona, una operación, un parto, un nacimiento, una cirugía, el dolor produce una secreción de hormonas, las glándulas, la suprarrenal, la tiroides, también elementos que segregan el sistema nervioso central. Todo eso trae un estímulo en diversos órganos y prácticamente casi en todos. El osteoarticular, que era un poco el que íbamos a hablar hoy, forma parte del dolor y de la cascada esa de secreción de cosas e impacto en el sistema cardiovascular, el sistema de coagulación con las consecuencias correspondientes, el sistema muscular, el aparato respiratorio, sistema en sangre, todo eso en la tiroides, en las glándulas, bueno, todo eso trae que haya un umbral muy, muy bajito y el paciente siente dolor. Matilde, vos sabés que me haces recordar en este momento, cuando yo, mis hermanos, yo y mi hermanito éramos chicos, mi mamá decía, no me hagan hacer mala sangre, que me duele el corazón, y se agarraba el corazón. Y sí, sabés que el dolor produce un aumento de las funciones de los órganos y los sistemas, taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la descarga hormonal. Todo eso trae vasoconstricción de los vasos, se cierran los vasos de los distintos órganos, eso trae dolor. Es decir, trae falta o disminución de oxígeno en los tejidos. Esa es la base, viene el dolor. Y ahí eso es un poco lo de dolor general, ¿no? Hay mucho para hablar, no es tan fácil, no se ha podido probar si el dolor, hay una base, se está investigando sobre esto directamente, si hay una base genética en algunos pacientes para que sientan el dolor más que otros, como los infartos, el asma, los dolores musculares, fibromialgia, como va a hablar el doctor, bueno, todo eso influye. Y yo leí en el diario, era cosa de 20 días atrás, y capaz que Mariano Favaloro también lo leyó, en el cual decía, con respecto al dolor, ¿no?, precisamente, que se estaba estudiando una familia en Italia donde no sentían el dolor. Entonces estaban estudiando qué parte del cerebro creaba eso, para precisamente poder sacar algún tipo de medicación. ¿Vos lo leíste, Mariano, esto? No, sentí comentarios, no lo leí. Perfecto. Pero sentí comentarios. Yo también, ojo con lo que no sienten el dolor, porque el umbral del dolor está muy, muy alto y disminuido en los diabéticos, como habló el doctor.
lo experimentó, lo vivió y lo trató. Eso hay que tener cuidado porque a veces son pacientes que nunca se hicieron el diagnóstico. Hay un 30-40% de pacientes que no saben que tienen diabetes tipo 2, no se han visto por el tipo de vida que tienen, no van al médico, o van y no los atienden, nunca les sacaron sangre, y esos pacientes tienen dolor y resulta que tienen una diabetes. Entonces, ojo con eso porque eso hay que considerarlo también. Hay que consultar. Una vez por año hay que hacerse ver, no hay otra. Totalmente. Bueno, con respecto al dolor, habíamos hablado del dolor. Hay una enfermedad básica que es un poco el paradigma, el modelo de dolor de articulaciones, contingencias psíquicas, mal dormir y dolores musculares, que es la fibromialgia, que no voy a hablar porque el doctor es el que va a hablar de eso, pero es un modelo de eso que hay mucho por investigar y mucho por ver. Y tener en cuenta, yo que hice deporte también y que soy deportóloga, nosotros hemos visto muchas enfermedades articulares, teniendo en cuenta, la articulación es una caja. Ahí tenés los dos cabos del hueso, tenés el cartílago, que es eso blandito blanco que lo recubre, tenés la membrana, que segrega ya ácido hialurónico, tan de moda ahora, hialurónico para todos lados, que es la que lubrica, y todo rodeado por tendones y músculos que lo mueven. Bueno, para proteger esa articulación, movamos los músculos, protejámoslo, hagámoslo fuerte, caminemos, hagamos una buena dieta para que la columna no sufra en obesidad, el peso sobre todo de la columna lumbar, el peso de esa columna, y con la edad se va haciendo osteoartrósica y después duele y hay malas posiciones, caminamos rengos, para que las rodillas se muevan convenientemente. Entonces, lo importante de la articulación es que favorecer con una dieta buena, justamente proteínas, verduras, vegetales, como el doctor preconiza seguramente, todo en su buen porcentaje para diabético y para el paciente normal, porque eso previene también la diabetes, porque se ha visto que previene no comer galletitas, los azúcares refinados, la pizza. Ojalá yo cumpliera todo eso también. A veces no lo cumplo. Pero bastante. Buenos consejos. Buenos consejos, sí. Mejor para los demás que para uno. Pero hay que caminar, hay que hacer gimnasia regulada, y no todo en un día, sino progresivo. Eso es lo que hace que eso vaya protegiendo a ese sistema muscular, ese sistema articular, y nos vamos a sentir mucho mejor y mejorar la calidad de vida, que es tan difícil hoy por hoy en un mundo local y mundial tan violento, tan lleno de contingencias, de guerras, de hambre Tan y invadido de por todo. Invasiones. Yo recuerdo muchísimos años atrás que uno después de las 8 de la noche en verano salía a caminar. Ahora cuesta mucho porque uno tiene miedo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, va caminando mirando vidrieras, y eso no es porque hay que hacerlo con un paso, digamos, sostenido, como más de una oportunidad dijo Favaloro. Y bueno, yo le aconsejo, ¿no es cierto?, a las personas mayores o que están operadas de cadera o que tienen algún problema reumático, que aunque sea den la vuelta de manzana en la casa, no en la casa, en donde vive, cosa de que vaya ejercitando, porque es como que quedamos cada vez más endurecidos si no nos movemos. Tocante un punto muy importante, porque en los países nórdicos que tuve por razones familiares de conocer, se cena entre las 18:30 y 19 horas. ¿Qué hacen después? ¿Qué hacen? Mira, no, salen al club, salen a la caminata, salen a hacer alguna actividad física, incluso en las casas con sus aparatos, los que no pueden, los que salen, y eso favorece mucho justamente la calidad de vida. Y eso es lo que tendríamos que hacer un poco. A ellos lo favorece el clima, porque a las 4 de la tarde en invierno ya es de noche. Pero es muy bueno poder hacer eso y no acostarse después de comer, donde todo el metabolismo y todo lo que tiene que metabolizar tu sangre en el estómago, lo tenés acostado en reposo y se va a la grasita linda que después uno hace en el abdomen, en los bracitos, y la calidad de vida disminuye. Hay que hacer actividad. Te voy a contar una cosa que siempre que ha venido el programa nos comenta la doctora Colombo, en el cual fue tan gráfica, esto hace muchísimos años que lo dijo por primera vez. Es igual que a un lavarropa lo llenemos de ropa, lo acostemos y lo ponemos a funcionar. ¿Qué pasa?
Entonces, realmente es eso lo que estás comentando vos, Sí, ¿no es sí, cierto? eso Y es es lo que- que hacemos, lamentablemente, y me incluyo, todos. Hay que tratar de incorporarlo a la forma de vida, ¿no? Otra forma de vida. O sea, uno Hay que llega tratar. tarde, merienda tarde los que merendamos o los que pueden merendar. Cenamos tarde y después no vamos a salir a dar una vuelta a las 11 de la noche por la calle. Así Entonces, es. ¿qué vamos a hacer? Nos acostamos. Y bueno, pasa todo lo que acabas de decir, es muy gráfico. Y otra cosa, lo gráfico importante, muy, muy primario, ¿no? Los jóvenes, si tienen un dolor articular, sobre todo mujeres, las muñecas, los dedos, una inflamación, con dolor, háganse ver, sobre todo si tienen antecedentes familiares de una de estas enfermedades, que uno mismo fabrica la defensa contra esto y es muy maléfico. Y por otro lado, los más grandes, 70 años para arriba, 65, 70, que también le duele, pero se deforman las articulares, las puntas de los dedos, se mueven poco porque les duele. Eso es una artrosis. Entonces también hay que hacerse ver, pero es muy diferente la mujer o el hombre también que tiene artritis del geronte, no tan geronte, pero el adulto grande que tiene artrosis. Y los tratamientos, la forma de verlo, la evolución, el pronóstico es muy diferente. Y eso hay que darle lugar a que el médico le dé tiempo al paciente para que le cuente y el paciente le dé tiempo al médico para asimilarlo y hacer caso. Para eso estamos en una época brava, ¿no? Palabras No es sabias, en fácil. más de una oportunidad yo lo dije y ya con esto vamos al próximo bloquecito. Lo que acabas de decir es muy importante. Ha cambiado el ritmo moderno, como vivimos todos, haciendo 1500 cosas a la vez, y los médicos corriendo del hospital al consultorio particular y después a una cátedra y después a un evento. No tienen tiempo para prestarle atención, no todos, me explico, porque yo acá tengo 2 médicos que Le dan son el mis tiempo. médicos, y no es porque conmigo están 1 hora o 3/4 de hora, sino que con el resto de los pacientes también dosifican el tiempo. Nosotros sabemos que, nosotros no, yo sé que una obra social da entre 7 y 8 minutos para cada paciente. Así Un es. paciente nuevo, si uno le tiene que hacer una ficha y preguntarle de qué murió su familia, porque ahí va a estar el secreto, o qué padeció, qué patologías tuvo, qué enfermedades tuvo, entonces, conociendo a su familia, va a conocer al paciente. Y lo primero es que el paciente tenga hacia el médico esa confianza, ¿no es cierto?, donde, bueno, a mí me duele acá, usted cree que no, pero a mí me duele, yo no soy una enferma psiquiátrica, busquemos la manera de... Pero generalmente al médico se lo tiene tan alto como un escalón solamente más bajo que Dios, y tiene miedo a la gente de decirle sus necesidades. Por eso la sociedad en sí estamos como estamos, y no digo solo al médico, en todo, digamos que en todos los... en todas las formas que forman nuestra sociedad, ¿no es cierto? Llámese ir al ministerio, a hablar con el ministro y te tiene que escuchar de tal o cual cosa. Exijamos, porque si no exigimos vamos a seguir iguales en el tercer mundo, y ojalá algunas veces subamos un escalón y pasemos al otro mundo que es el primero. ¿Hay algo para redondear? Para redondear, buena dieta, caminata, no hace falta ir a los gimnasios especializados, y tener un ritmo de vida, si se puede, un poco más armónico. Eso va a disminuir mucho el umbral ese que tenemos para el dolor, y seremos un poco más, estaremos un poco más tranquilos, no sé si felices, porque eso es otra historia, pero un poco más tranquilos en la calidad de vida. Eso es todo un tema, ¿no? O sea, la felicidad, el estar de pronto en un trabajo que uno quiere y bueno, ¿qué tal, Ana María? ¿Cómo te sentís? Bárbara, bien, me encanta. Y yo sé de pronto que no es tan así, pero si esto lo engaño el cerebro, la cosa cambia también. Sí. Muchísimas gracias, Matilde, un gusto tenerte en el programa como siempre. A ese corte tan pedido, gracias. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre en la
pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Para que podamos denunciar narcotráfico y corrupción policial de forma anónima o robos directo a una fiscalía, desarrollamos Seguridad Provincia, una aplicación para que vivamos más seguros. Ingresá en gba.gov.ar/seguridad y descargala a tu celular. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Hola, soy Luis Escola y te quiero invitar a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, donde las futuras estrellas del mundo del deporte empiezan a hacer historia. Solo faltas vos. Sumate. Entrá en www.buenosaires2018.com y sumate a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebrarán del 6 al 18 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Y continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con Miguel Sassano, psicomotricista, que por primera vez viene al programa y aparte para hablar de un tema tan importante. Miguel, te agradezco tu presencia y desde ya quiero que nos desasnes, ¿no es cierto? Bueno. ¿De qué se trata tu tema? En primer lugar, Ana, muchas gracias por invitarme. Cuando hoy decías que por primera vez has invitado a un psicomotricista, no me parece raro. Si bien la psicomotricidad es una práctica que tiene como 100 años, en la Argentina recién hace 17 años que tenemos carrera universitaria. Yo tengo el honor de haber sido el creador de la carrera. Upa. Y eso me permite, digamos, hablar desde las fuentes de un montón de cosas que son interesantes para que la gente conozca. En la Universidad de Morón, ¿vos creaste la carrera? Inicialmente fue en otra universidad y en la Universidad Sí. de Morón hace 12 años que 12 tenemos años. la carrera, que también la hice yo en función de la experiencia anterior que tenía. Ajá. Bueno, te voy a contar a doña Teresa, me dijiste que llama, Exactamente. la gente que nos mira, ¿qué es la psicomotricidad? Básicamente, ¿qué es la psicomotricidad? ¿Qué es un psicomotricista? ¿Qué cosas hace? La psicomotricidad es una práctica, algunos dicen que es una disciplina, pero yo creo que es una práctica que con el transcurso del tiempo ha ido consolidándose con aportes teóricos y que tiene un fundamento, pero que es una práctica que tiende de alguna manera a encontrar la armonía corporal en las personas
y de buscar en aquellas personas que por algún motivo no han logrado esa armonía, cuáles son los trastornos que aparecen en esa búsqueda de armonía. Y para eso utiliza una serie de recursos. Básicamente el recurso más importante que utiliza es el juego, que nosotros llamamos juego corporal, que después si querés te digo una cosa al respecto, porque eso es la base de lo que trabajamos. Y el psicomotricista se dedica a eso, a ayudar a esa gente que tiene alguna dificultad, básicamente, o a prevenir, como hablábamos en otro blog, a que no haya esas dificultades. Tanto en los ámbitos en los que trabaja como asesorando en otras posibilidades. A ver, el psicomotricista trabaja en escuelas y en hospitales, en salud y en educación. Originalmente en salud, porque de ahí proviene la disciplina, y posteriormente en la etapa del desarrollo, que fue avanzar sobre la prevención. Los ámbitos de trabajo son básicamente la escuela maternal, con bebés muy chiquititos, que es donde se produce el efecto más fuerte de nuestro trabajo, en los jardines de infantes. Por ejemplo, ¿en qué? ¿Qué parte? Ahora, porque a ver. Si me dejas que te digo el campo de acción, después te cuento justamente qué, porque creo que va ganado con esto. Bien. Bebés, niños, adolescentes. Yo tengo muchísima experiencia con adolescentes trabajando sobre situaciones de bullying. En hospitales, en servicios de pediatría, que tienen ámbitos relacionados con el aprendizaje y con el conocimiento, en escuelas de educación especial, básicamente, y en los últimos tiempos en todo el área geriátrica, con esto que hablábamos de la sobrevida de la gente, para conservar esa sobrevida y mejorar esa sobrevida. De hecho, en Francia, por ejemplo, el presidente Sarkozy creó hace unos años en todos los servicios geriátricos de Francia la instalación del psicomotricista, que ha hecho que esa gente vivía en otras condiciones realmente muy interesantes. Y últimamente en todo lo que tiene que ver con la actividad organizacional, sobre todo en instituciones donde se trabaja con mucho estrés. Y nosotros también trabajamos con eso. Ahora, vuelvo a cuál es el secreto de esto. Nuestro trabajo está basado en el juego corporal. ¿Por qué? En el área del aprendizaje, el juego corporal es lo que le permite al chico expresar las cosas más profundas que le suceden. Elabora miedos, elabora circunstancias, va a venir un hermanito y entonces el chico cuando juega empieza a jugar que le da la mamadera al hermanito, que de vez en cuando lo revolea. Eso va permitiendo elaborar situaciones psicológicas que el pibe tiene por las cosas que suceden en la vida, y eso va generando aprendizajes. También para los aprendizajes convencionales escolares, digamos. Nosotros no trabajamos con, por ejemplo, cuando alguien tiene dificultades de aprendizaje directamente sobre las dificultades, porque consideramos que trabajar sobre el síntoma trae algunos otros inconvenientes posteriores. No decimos que el síntoma se desplaza, pero el síntoma que es justamente el aprendizaje, que no puede hacer letra, que no puede sumar, que no puede restar, de alguna manera es síntoma que al chico le pasa algo. ¿Qué le pasa? Bueno, ahí descubrimos. Los trastornos básicos que trata un psicomotricista son 4. La inhibición psicomotriz, la torpeza motora, la inestabilidad psicomotriz y la dispraxia. Entonces, cuando un chico está en un aula o en un patio y no juega y está absolutamente solo y los demás pasan por al lado y lo invitan y no se anima, es porque hay algo que le pasa del orden de lo psicológico o del orden de lo motriz, lo mismo que le pasa a un chico torpe. Por ejemplo, si es del orden de lo motriz, ¿cómo intervienen ustedes? Jugando. Siempre jugando, porque a través de, por ejemplo, mira qué sucede. Vos tenés un niño que tiene una torpeza motora, muy característica, que se llevan por delante las sillas, andan con moretones por acá, van a agarrar el vaso y lo empujan así. El chico atolondrado, ese chico atolondrado,
a ese chico en esas condiciones, ¿qué pasa? La mamá, otra vez hiciste esto, tiraste esto para allá, no ve que como no se puede. Eso va generando en la vida de ese chico un trastorno que tiene que ver con que siente que no puede hacer nada, porque todo lo rompe o todo lo hace mal. Entonces, eso va generando situaciones que las va guardando y en algún lado, en algún momento tienen que explotar. Como explotan con un síntoma de torpeza o con situaciones de otro índole. Un chico que nunca juega nada, que uno lo ve en el patio, digo en el patio de la escuela porque es el lugar donde se suele ver más a los chicos, que nunca se mueve, que nunca hace nada. Ese chico es preocupante, porque a los maestros les preocupan los que se mueven mucho y a los psicomotricistas los que no se mueven, porque es más peligroso no moverse que moverse. Bien, Sazone, tenemos unos escasos minutitos, sí, y hay mucho para hablar y desde ya te voy a invitar para un próximo programa. Entonces, ya tratamos el caso de, digamos, el chico en la escuela. Sí. ¿Cómo tratamos al adolescente y al adulto? Te estoy pidiendo demasiado, pero bueno. No, cortito te puedo decir, sí, básicamente. Bueno, lo interesante de esto es que los adultos hemos perdido nuestra condición de juego, ¿no? Cuando salimos de la escuela ya no jugamos más a nada. La doctora decía que hay que mover el cuerpo, que hay que movilizarse. Bueno, yo trabajo con adultos, por ejemplo, y lo que hago es jugar. Juego con pelotas, con sogas, juego de luchas, cosas que con globos, que la gente del geriátrico tira y recoge. Sí. Y son todas acciones que producen placer. Perfecto. Cuando uno hace actividades que, como todas las actividades, producen placer, eso genera en el cerebro de las personas un bienestar que hace que estén en mejores condiciones. Bien. Entre niños y adultos, digamos que el recurso es el mismo, utilizado con algunas pequeñas diferencias. Y por ejemplo, si el psicomotricista va a un lugar, ¿cómo hace? Porque, por ejemplo, ¿cómo tiene la llegada a una escuela, a un geriátrico? Bueno, a ver, en general a la escuela nos convocan. Es más fácil hoy en día, a partir de algunas intervenciones que en su momento he hecho, por ejemplo, en todas las escuelas de educación especial existen psicomotricistas, en muchas ya escuelas, sobre todo privadas, pero en muchas jardines y escuelas primarias suele haber psicomotricistas, porque tienen la virtud de descubrir muy rápidamente qué pasa con un chico que no juega. Un chico que no juega está bloqueado, y si por algún motivo o que juega mal, o que juega demasiado porque no para de moverse. O sea que, perfecto. Usted tiene acceso, vos tenés porque lo estamos tuteando, tenés acceso a las escuelas, sí. Acceso a los geriátricos, para que la gente sepa dónde puede encontrar un psicomotricista. En esos lugares, bien. En las escuelas, en todo tipo, en las instituciones de salud mental. Por ejemplo, yo llevo 40 y pico años trabajando con personas con severos trastornos de la personalidad. Toda mi vida me he dedicado a eso, y ese es un lugar donde es importante la presencia del psicomotricista, porque son personas que la mayoría de ellos no tiene construido su propio yo, y nosotros ayudamos a construir el primer yo, que es el yo corporal, que es ese que construye la mamá. Quiere decir que es muy, pero muy importante la labor que vos desempeñás. Yo te agradezco mucho que estés hoy en el programa. Voy a preparar una mesa en el cual, por ejemplo, se complementen todos, una mesa redonda, porque para mí esto es novedoso, para mí, y hay que difundirlo. Sazone, fue un gusto realmente entrevistarte. Muchas gracias, Ana, muy amable. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Se vienen los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, donde las futuras estrellas del mundo del deporte empiezan a hacer historia. Solo faltás vos. Sumate. Del 6 al 18 de octubre. 3.998 atletas, 206 países, 32 deportes. Entérate más en www.buenosaires2018.com. Y continuamos con Hablemos de Salud. Esto es un terremoto cada vez que se corta, ¿no es cierto? Porque este programa tendría que durar 2 horas, porque es súper interesante, son súper interesantes todos los temas. Estamos con Sebastián Moyano.
Iba a hablar de fibromialgia. Te agradezco que estés acá porque el alma del programa son ustedes, así que no me digas nada más. Te tengo que agradecer a María por esta invitación, para mí es un honor poder estar acá. Sí, bueno, te había sugerido hablar de fibromialgia porque es un tema que está muy en boga, que es una enfermedad con una alta prevalencia. Me parece que es importante tener una noción general. En estos escasos minutos no podemos hablar tanto, pero para que se entienda un poquito. O sea, la idea de hablar de fibromialgia es porque es una enfermedad muy frecuente, es la segunda más frecuente que vemos los reumatólogos después de la artrosis, y tiene una alta prevalencia, que los datos son inciertos, hay de distintas partes del mundo, no puedo leer, pero más o menos entre 0,5 y 4% de la población. Y si uno eso lo extrapola acá, verá que el número es altísimo. Y además que si uno tomara pacientes en una guardia general, en una sala de espera, probablemente un 15% de esa gente tenga fibromialgia, y representa más o menos un 2% de la consulta general de todas las especialidades y 6% de clínica, lo cual es un número altísimo. Y es importante tener idea de lo que es porque hay un montón de grises, ¿sí? Podríamos definirla como una enfermedad caracterizada por dolor crónico generalizado, acompañada de un sueño no reparador, de fatiga, de trastornos cognitivos y de un montón de síntomas somáticos. Y creo que vale la pena desglosar un poquito esto. Dolor es crónico porque dura al menos 3 meses. O sea, la persona que viene con fibromialgia generalmente relata un dolor de larga data y se ha puesto como punto de corte 3 meses. Es generalizado porque duele de manera difusa, del lado izquierdo, del lado derecho del cuerpo, de arriba y abajo de la cintura. Y la fatiga es muy común que estos pacientes la relaten, el sueño no reparadores que implican que o no pueden dormir o si duermen no descansan, no notan la diferencia si durmieron 8 horas o 2, para el paciente es lo mismo, se levanta agotado. Los trastornos cognitivos no es una demencia o un deterioro como Alzheimer, sino que son cosas un poco más sutiles, pero muy frecuentes, como son la dificultad en la concentración, sobre todo en actividades cotidianas que habitualmente demandan cierto esfuerzo. En estos casos, la paciente con fibromialgia le cuesta más de lo habitual. Los olvidos frecuentes, olvidos banales, no que olviden quién es un ser querido siempre, olvidos frecuentes que interfieren en su actividad diaria. Estado de confusión. Claro, hay un concepto que le llaman fibrofog, que sería fibroniebla, que el paciente refiere como se encuentra embotado. Es muy difícil de describir, pero sin embargo coincide con el relato de los pacientes. Y los otros síntomas son un montón de cosas frecuentes, como pueden ser otros dolores musculares, contracturas, mareos, hormigueos, sensaciones de frío o calor. Es común que las mujeres relaten dismenorrea, o sea, menstruaciones dolorosas. El síndrome de colon irritable también es frecuente en estos pacientes. Y alteraciones del hábito evacuatorio, entre constipación y diarrea. Son un montón de síntomas muy frecuentes de todos estos pacientes. ¿Y el corazón? La verdad que no hay estudios puntuales que demandan esto, pero como había comentado anteriormente la colega, sin duda que un estado de estrés emocional predispone. Ese puntado al corazón que dicen que es un puñal, Eso sí, está descrito también en crisis de ansiedad, en crisis de pánico, angustia, que pueden sentir por momentos opresión, sensación de falta de aire sin que se acompañe de un daño orgánico, ¿no? Así que por eso nos parece que es una enfermedad sumamente frecuente, afecta a la mayoría de mujeres. Si bien los datos dependen del país donde se tome, algunos dicen que es 4-1 a favor de mujeres, 2-1, 6-1, pero en la práctica uno ve 20-1, o sea, más o menos un 95%. ¿Y tiene un porqué, Moyano, esto, la diferencia de sexo? La verdad que no se sabe, pero generalmente son mujeres después de los 50 años, mujeres posmenopáusicas. Pero no se ha podido identificar. Algunos quisieron plantear algunas alteraciones hormonales, como se asocian, por ejemplo, a la menopausia y demás, pero la verdad que no es claro actualmente. Seguramente en un futuro vamos a saber bastante más. O sea, se sabe poco de la fibromialgia y yo te estoy preguntando, no estoy aseverando. Se sabe poco de la fibromialgia. Yo escuché, pero no sé si es cierto, que hace 20 días fue aprobada como enfermedad o se quiere aprobar o se dio un paso para la aprobación de como enfermedad. Sí, hay distintos puntos ahí. Yo creo que sí es una enfermedad, por ahí no tiene las características para definirla como una entidad orgánica, pero sí es una entidad en sí. Yo tuve la suerte de conocer a Fred Wolf, que fue el americano que describió la enfermedad en los 90, no fue quien la describió, fue quien hizo los criterios de clasificación en el 90 y 20 años después los modificó. Y él mismo me dice, yo no creo que exista la fibromialgia como una entidad orgánica, pero sí hay un montón de pacientes que sufren esos síntomas y los tienen en común,
y es necesario clasificarlos para estudiarlos y eventualmente poder ayudarlos. Así que yo coincido con él que es una palabra bastante más autorizada que la mía en este caso. ¿Y el estudio existe para la fibromialgia? ¿Algún estudio genético? ¿Qué tipo de estudio? Bueno, nosotros, Ana María, nos conocemos por fuera de la radio. Totalmente. Sabes que yo siempre te insisto en lo mismo. Creo que lo importante es que el médico escuche al paciente, ¿sí? El médico que lo escuche. Es habitual que el relato sea un poco difuso y extenso en el paciente con fibromialgia, no es puntual, pero hay que escucharlo. Y que el médico revise al paciente, que interrogue lo que corresponde y eventualmente haga un pequeño examen complementario que, salvo excepciones, con un análisis de sangre para descartar otras patologías renales, hepáticas, musculares, de hidroelectrolíticos, tiroides, etcétera, generalmente con eso suele alcanzar. O sea, yo siempre les digo, confíen más en el médico que las escucha, las revisa y que pide algunas cosas puntuales que aquel que pide exámenes complementarios complejos. Porque hoy por hoy en muchas instituciones es más fácil apretar un botón para pedir una resonancia que escuchar y revisar al paciente. Bueno, por supuesto yo estoy en contra de eso. Totalmente. Bien, nosotros nos conocemos por afuera porque aparte de ser uno de los médicos tratantes de mi enfermedad, fiebre mediterránea familiar, pertenece a la asociación que yo presido, que es Fiebre Mediterránea Familiar de Argentina. Entonces, bueno, ya van a empezar los grandes coloquios porque son 20 profesionales para que se pongan de acuerdo y que podamos dar a luz a una enfermedad que se la confunde con una anemia del Mediterráneo, en mi caso personal. Y mientras el doctor estaba hablando, yo estaba tomando digamos, el paralelismo que existe entre ambas enfermedades. Por ejemplo, fibromialgia y fiebre mediterránea familiar tienen un paralelismo en cuanto a síntomas, estados de confusión, dolores musculares, hormigueros o como se dice, neuropatías, el puñal en el corazón, que es justo un puñal que atraviesa el corazón, dura un minuto y algo, 1 minuto 20, pero hay que aguantarlo pensando que eso es un infarto, falta de aire, cierre de esófago, esos coinciden. Entonces, cuando yo no voy a desautorizar la palabra de un médico en absoluto, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, cuando le pregunté al doctor Mariano Favaloro, cuando yo pensé que tenía fiebre mediterránea familiar y cómo el subconsciente, en vez de fiebre, digo fibro, exacto, porque yo ya son primas hermanas, le digo, Mariano, yo creo tener fiebre mediterránea familiar, porque se lo pregunté a mi amigo Google, y le dije, ¿con cuántos síntomas se puede decir si el médico dice sí, esto es FMF? Me dijo con 4, bueno, yo tengo 8. A las 2 horas me habló y me dijo, te felicito, tenés esa enfermedad, sácate tu genético. Y ahí se abrió un panorama de clarificarme toda la vida. De ahí pasé por muchos estados, como sabe perfectamente el doctor Moyano, enojada con los médicos, que los amo, porque por eso hace 29 años que estoy en esto. Pero yo tengo la duda, Moyano, entre ambas enfermedades. Ya sabes, Ana María, que pensamos distinto, pero tenemos la suerte de poder compartirlo sin generar tensiones y tenemos un respeto y un cariño mutuo, que eso hoy por hoy es difícil de ver entre personas que piensan diferente. Hay muchas cosas en común, pero lo que vos relatás son síntomas que refiere cualquier persona que tenga una enfermedad que implique dolor crónico generalizado, la desgasta. Sea lo que sea, podemos poner un montón de otras enfermedades y más si está sin diagnóstico. Todo el daño físico y emocional que hace es impresionante. Y en la clasificación de fibromialgia existe la fibromialgia primaria, que es per se sin ninguna otra enfermedad, y la fibromialgia secundaria, que está asociada a otra enfermedad reumatológica, como puede ser artrosis, artritis reumatoidea, lupus, etc. Entonces, no tenemos tiempo, pero vale la pena hacer esa aclaración. Pero hay una diferencia, generalmente la fiebre mediterránea familiar, si bien tiene varias presentaciones, suele ser periódica, entra dentro de los síndromes febriles periódicos, aunque sabemos que hay excepciones.
La fibromialgia tiene oscilaciones en el umbral de dolor y en el estado del paciente, generalmente está regida por cuestiones físicas o emocionales, pero no tiene una periodicidad, un patrón así tan marcado como la fiebre mediterránea familiar. Hay un montón de diferencias más que podríamos nombrar, pero creo que eso amerita a tu respuesta. Bien, yo pido lo siguiente, por sobre todo el respeto que le tengo a los médicos. A nosotros a las 13 nos sacan del aire. Entonces, desde ya yo voy a invitar a esta mesa excelente, ¿no?, para que podamos seguir charlando del tema. El tiempo es más que tirano. Yo solamente pido a los médicos, y esto es yo, periodista médica, no yo médica, que ante una duda de una fibromialgia pidan un genético. Nada más que eso. Porque fiebre mediterránea familiar tiene genético, y ya hay médicos que están dentro de nuestra asociación que creen tener 7 fiebre mediterránea familiar y están diagnosticadas actualmente con fibromialgia. Como poco se sabe, mucho hay que investigar. Moyano, vos sabés que te quiero muchísimo, te aprecio, y por eso estás dentro de nuestra asociación, que es un grupo de lujo, y en este programa. Te pido 1000 disculpas, que no podemos seguir hablando de algo que para mí me apasiona, que es la salud y este tema. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes, agradezco a todos los que nos están viendo de diferentes partes del mundo, sé que están en Suiza, España, Italia, viendo el programa. Un beso grande, los espero el próximo martes en este mismo horario. Chau, chau. Peina la señora Ana María, Peluquería Pino. Agradecemos a Oscar de Busquiazo 3043, Palermo. www.pino.com.ar. Para que podamos denunciar narcotráfico y corrupción policial de forma anónima o robos directo a una fiscalía, desarrollamos Seguridad Provincia, una aplicación para que vivamos más seguros. Ingresá en gba.gov.ar/seguridad y descargala a tu celular. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Viste a la señora Ana María, City Jennifer. Agradecemos a la sucursal de Santa Fe y Bulnes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales.